Hola, bienvenidos a otra charla virtual en la silla, que en tiempos de COVID nos ha permitido conectar a gente en distintas partes del mundo. Y tenemos a dos invitados que están fuera de Colombia, en El Salvador y en México, y también otra persona que está en zona rural, en Choachí, en Cundinamarca, pues cerca de Bogotá, pero pues que es un gran privilegio tenerlos a los tres, a quienes invitamos, y esta vez también en alianza con la Fundación Ideas para la Paz, a discutir el tema de las cárceles, el sistema, digamos, carcelario y la política criminal en distintos países de la región, también con esa idea de dejar de mirarnos un poco el ombligo y pensar que esto también es un tema de un sistema mucho más amplio. Nos acompaña Catalina Pérez Correa desde México. Ella es profesora e investigadora del CIDE en México, desde donde nos contesta. Hola, Catalina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. También desde El Salvador nos contesta Adrián Bergman. Él es investigador y profesor asociado de la Universidad del Salvador. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y Jerónimo Castillo, que también ha escrito en estos días sobre esta pandemia y el tema de seguridad, pero también con el que presencialmente hemos tenido oportunidad de charlar sobre estos temas. Él es el director del área de seguridad y política criminal de la FIP, de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenido. Gracias. Buenas a todos. Bueno, pues nosotros hemos escrito, y para la gente que nos ve probablemente pues mayoritariamente en Colombia seguramente, aunque esperamos que con esto podamos romper un poquito las fronteras, pues hemos escrito sobre una crisis del sistema carcelario en tiempos de COVID y cómo esto refleja en realidad una crisis que va mucho más allá de la pandemia. Y en realidad lo que queremos explorar es cómo esto supera en realidad una frontera y como lo decía en la introducción, se piensa como una crisis del sistema mucho más profunda. Yo quisiera arrancar con Jerónimo para que, digamos, exploremos ese primer punto de cómo en Colombia, digamos, la gente que nos ve puede haber visto la cárcel de Villavicencio, pero también otras más. La de Villavicencio es quizás el caso más dramático. Hay ya una epidemia muy fuerte y creciente al interior de la cárcel, y un decreto de la presidencia muy tímido, muy tímido, que va a liberar, sí, mucho a 4.000 personas de todas las cárceles del país, lo cual es una cifra minúscula que podría ser algo así como menos del 4%. Y cómo esto, pues digamos, se está tratando y cómo refleja esto en Colombia para después irnos al resto de países y pensarlo en una óptica más comparada, Jerónimo. No, yo creo que lo que está sucediendo en Colombia, Eduardo, es el reflejo del desinterés que ha tenido el Estado colombiano, no solamente el gobierno, sino el Estado colombiano con el sistema carcelario. Todos sabemos que el sistema carcelario colombiano es inconstitucional, está metido en un estado de cosas inconstitucionales, y el reflejo de eso es la forma como se manejó la pandemia del COVID en el país, y es que el 30 de marzo el IMPEC todavía sigue haciendo traslados de presos, que es lo que hace que se propague el COVID por todo el sistema carcelario. Mientras el resto de los colombianos estábamos ya guardados, los reclusos colombianos estaban yendo de unas cárceles a otras, esparciendo, digamos, el virus a aquellos que estaban contagiados bajo las directrices mismas del IMPEC. Entonces, ese es claramente el reflejo de lo que es el sistema carcelario colombiano, que es compartido a nivel regional. Es decir, un lugar cerrado que no le interesa a nadie y que además sigue unas reglas distintas a las que sigue el resto del país. Mientras en el resto del país se busca la protección de los derechos de los habitantes, se considera que las personas que están en los establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia han perdido esos derechos. Por lo tanto, a ellos no les se aplicaba la restricción de la cuarentena. Y hoy tenemos el fenómeno que tenemos, como la cárcel de Villavicencio o la cárcel de Cartagena, particularmente la de Villavicencio, que es el principal foco de contagio de coronavirus o COVID en una ciudad en Colombia. Catalina, pues Jerónimo nos contaba antes de esta charla que usted ha investigado mucho el tema de visitas a las cárceles. Y ese es un punto que me parece muy interesante porque muestra lo que decía Jerónimo, una adentro y una afuera, que en tiempos de COVID es muy paradójico.
¿no? Porque como lo decía Jerónimo, si bien todos estamos encerrados, las cárceles parecen como unas islas de violación de derechos, de pues unos sistemas supremamente corruptos, pero que además no le cierran la entrada al COVID, lo cual es supremamente dramático. ¿Usted cómo lo ha visto desde su país y qué nos podría contar para explicar un poco esto desde afuera? Bueno, en México, como en otros países de América Latina, las instituciones penitenciarias no le dan a las personas que están privadas de la libertad los insumos que necesitan para vivir. Entonces, en el caso mexicano, nosotros vemos cárceles en las cuales la gente no tiene alimentos, no tiene agua potable, no tiene medicamentos. Por ejemplo, en la última encuesta que se hizo en México de todas las cárceles locales, los internos dijeron que solamente el 7% decía que la institución les aportaba artículos de limpieza. Todo lo que las instituciones no aportan, lo aportan los familiares de las personas que están privadas de la libertad. Entonces, una de las medidas que se ha tomado para tratar de disminuir los contagios y la propagación del COVID dentro de los centros penitenciarios es la suspensión de las visitas. Y esto obviamente genera mucha angustia para los familiares, pero también lo que ha pasado en México, también en Brasil, es que empezó a generar escasez dentro de las cárceles porque simplemente no hay suficiente agua, no hay suficientes alimentos. Ayer tuvimos 2 motines, uno en el Estado de México, otro en el Estado de Colima. En el caso del Estado de México, llegaron los familiares. Todo esto tiene que ver porque empezó a haber casos de COVID, los familiares se enteraron, pero no les informan formalmente las autoridades. Entonces, en el caso del Estado de México, llegaron los familiares, tumbaron una de las rejas que había para tratar de ingresar al reclusorio y poder liberar a las personas. Y lo que muestra el drama que hay, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que el castigo penal es un castigo que se infringe solamente a la persona que fue responsable de cometer un delito, y en realidad es un castigo que se da a nivel familiar, porque no nada más es la persona que está en la cárcel, sino toda la familia que tiene que cargar con la pena, no nada más en términos de estigmas, sino de los insumos que tienen que aportar. ¿Qué hace el COVID? Como muchas otras cosas que hemos visto, hace que sea mucho más notable las cuestiones estructurales y los problemas que hay en torno al castigo penal y los efectos que tiene. Adrián, el caso de El Salvador, pues le ha dado la vuelta al mundo por unas fotos supremamente impactantes de los maras, pues en los patios de las cárceles, siendo torturados, digamos, eso está bastante evidente, no sé si hay dudas sobre eso, pero me llama mucho la atención eso, cómo se ha utilizado, que yo creo que es un poco la diferencia realmente, pero no sé, podemos discutirlo, para generar cierto miedo, para luchar en contra del crimen, digamos, organizado de estas bandas. Y me parece muy interesante entenderlo en un momento de pandemia, donde evidentemente, como lo contaban los otros panelistas, esto se ha llevado al límite en todo sentido. Yo creo que es un momento interesante para estudiar, desentrañar varias dinámicas en El Salvador y los puntos que tienen en común con otros países también donde se distingue, ¿no? Bajo el gobierno actual que entró en junio del año pasado, se ha tenido pues ya una reducción importante de los homicidios, que llegó a su punto más bajo en marzo, justamente bajo cuarentena. Y en parte pues porque la gente no podía salir, ¿no? Pero tuvimos luego este repunte de homicidios unos 5 días, que donde las pandillas decidió hacer una campaña de presión, y pasamos de 2-3 homicidios al día a tener unos 70 en 5 días, ¿no? Y ahí fue donde el gobierno pues decidió más hacer el show mediático, de sacar a la gente en los patios de las cárceles y tal, y declarar estado de emergencia en las cárceles. Ahora, eso para El Salvador tampoco es nada nuevo, o sea, tenemos emergencia en cárceles y esos traslados y esas humillaciones a menudo, pero claro, es especialmente chocante cuando ves ahí unos pocos con una mascarilla, pero obviamente, o sea, rompiendo toda lógica en cuanto a prevenir el contagio. A la vez, yo creo que esto ha también, pues
las cárceles son otra vez como una expresión extrema de lo que pasa en el resto del país, que aquí le han apostado al encierro, estamos ya 2 meses sin poder salir de casa. Yo puedo salir 2 días a la semana a comprar medicina o alimentos, según el número de mi documento de identificación. Y si no, me pueden llevar a unos centros de cuarentena. En las cárceles, pues, el encierro ha sido muy endurecido, especialmente desde el 2015, 2016. Y desde entonces, gran parte de la población penitenciaria no ha tenido visitas familiares, por ejemplo. Entonces, una parte de la población sí experimenta el gran cambio, otros menos. Pero incluso para el sistema como institución, se lo pone bajo un estrés grande, ¿no? Parte de ese encierro es también para el personal del sistema penitenciario, que ahora está trabajando turnos de 21 días para pues, poder evitar que entren personas con el contagio sin ser detectados. Y al fin es como una mezcla, ¿no? Que es cuestión de también qué tanto puede durar este estado de excepción ya prolongado, tanto en la sociedad como en todo, pero especialmente en las cárceles, ¿no? Jerónimo, digamos, eso es adelante, sí. No, es que lo que es interesante es quizás, mira, ha habido conversaciones alrededor de la cárcel en estas últimas semanas. Yo creo que ha habido una explosión de conversaciones alrededor de la cárcel. Y un poco en todos los países se muestra la inhumanidad bajo las cuales nosotros tenemos esas cárceles, que digamos hace una referencia al libro de Bhagwan, de Cárceles de la Miseria. Eso es lo que nosotros estamos, digamos, exponiendo permanentemente, sin que exista realmente una solución a estas condiciones de inhumanidad de la cárcel. Y además lo estamos utilizando, digamos, en este momento como en 2 dimensiones. Por un lado, a la sociedad se le está mandando el mensaje que definitivamente los centros penitenciarios son unas casas del horror. No solamente porque muchas veces ahí hay comisiones delictivas, sino porque realmente las condiciones de las personas que viven ahí son absolutamente deprimidas y deteriorantes. Y pareciera que fuera una amenaza del Estado. También en ese momento tiene un lado de amenaza del Estado sobre lo que son los efectos de su sistema penal, que me parece que es una discusión bien interesante, porque estamos yéndonos a un plano simbólico que está totalmente lejos de la protección y de la garantía de los derechos. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso cuando dices el gobierno colombiano saca un decreto tímido, yo creo que el gobierno colombiano saca un decreto tímido, el mexicano, digamos, también hace lo propio, y ya el horror es lo que hace el Estado salvadoreño, donde más o menos tú ves unos presos que te recuerdan los campos de concentración. Entonces es como esa perversidad del Estado se ha manifestado en los tiempos del COVID. Y yo creo que ahí tiene que haber una reacción mucho más fuerte quizás de la que hemos tenido en el pasado por parte de la sociedad civil, de tratar de modificar ese sistema penitenciario. Porque además es como el reflejo de la gran caja negra de todo el sistema penal. Porque con mis compañeros, tanto con Catalina como con Adrián, hemos estudiado en los últimos años lo que es el uso de la letal por parte de la policía en los primeros momentos de acción de las fases, digamos, iniciales de intervención policial. Y esa misma perversidad que uno alcanza a observar ahí, la observa finalmente en ese esquema penitenciario, donde la sociedad civil lleva reclamando por unas reformas al sistema penitenciario, porque las personas tienen, digamos, derechos que deben ser garantizados, y sin embargo la respuesta del Estado sigue siendo esa respuesta simbólica de mostrarlos como el gran sitio del horror. Y creo que eso es lo que está puesto aquí. Y además vamos en una dirección de un Estado salubrista, pero en la existencia de un Estado del horror, donde la cárcel es el reflejo de ese Estado que no debería construirse. No sé qué opinan los demás. Sí, Catalina, pues comentemos sobre eso, sobre el sistema mismo y cómo es el sistema lo que ha permitido que estos esquemas de horror, como les decía Jerónimo, pues sean legítimos, sea una cosa legítima que permita a un gobierno, por ejemplo, decir tranquilamente no vamos a liberar gente a pesar de que mucha gente en la práctica no implica ningún tipo de amenaza a la sociedad si saliera. Digamos, ayer, en estos días, oí al presidente Santos, al expresidente Santos,
y a su entonces ministro de Salud diciendo que perfectamente podrían salir todos los crímenes relacionados con droga y narcotráfico que pues fueran menores, digamos, no capos, y eso no implicaría en realidad una amenaza para las calles, hurtos menores y cosas de ese estilo. Y eso obviamente se ha vuelto una narrativa muy eficiente para muchos gobiernos en, por ejemplo, la lucha contra las drogas, en, por ejemplo, garantizar, digamos, ciertas imágenes a través de estas luchas, digamos, punitivas. ¿Usted cómo lo ve desde México, Catalina? Sí, no, a ver, sin duda creo que han sido muy pocas los esfuerzos que se han hecho y que se están haciendo en distintas partes del mundo, si no es que nulas, para liberar a personas. Pero además no es solamente eso, o sea, creo que sí suele haber un consenso en las discusiones acerca de las mujeres embarazadas, las personas mayor de edad, las personas que están por drogas, no tendrían que estar en la cárcel, no nada más por COVID, hay un consenso y esto lo que muestra es lo irracional que es tener a estas personas en las cárceles. Ahora, a pesar de los consensos de eso, no se ha hecho ningún tipo de modificación sobre las prácticas policiales que llevan a que las personas estén ahí. Entonces, en México, por ejemplo, se discute la ley de amnistía, se aprueba la ley de amnistía, pero no se hace nada en torno a disminuir las detenciones de personas por delitos de posesión de marihuana y entonces siguen llegando esas personas a las cárceles con todos los riesgos que eso implica para los policías, para las personas que están deteniendo y para las personas que están en las cárceles. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Jerónimo. Creo que los delincuentes normalmente son vistos como personas riesgosas para la sociedad. Y por eso son apartados, es como si tuvieran una enfermedad y entonces hay que ponerlos aparte, hay que sacarlos de la sociedad hasta que se curen y entonces ya los puedes regresar a la sociedad. Y entonces siento que parte de lo que hoy está sucediendo es exacerbando ese sentimiento de quienes están en las cárceles son personas no solo riesgosas, sino también ciudadanos de segunda. Cuando vemos hoy las discusiones en redes sociales acerca de, pues hay que liberar a las personas que no cometieron delitos violentos o quienes están en prisión preventiva, lo que vemos es casi, pues o hay que utilizar, hay que llevarlos a los hospitales también a estas personas si lo requieren. Y hay estas discusiones sobre el mérito social. No. Hay que primero atender al resto de la población y después atender a esas personas que en realidad son ciudadanos de segunda y si sobra algo, entonces se los damos, si no, no. Arián, el caso de El Salvador a mí me ha parecido muy interesante, no tanto porque sea menos dramático, sino por el mensaje, que creo que eso es un tema que hablaba Jerónimo, que es mucho más diciente, lo siento yo, en el caso pues, del lugar donde usted está. ¿Cómo ha visto eso como un mensaje político dentro de toda una estructura de legitimar pues, estas cosas que venimos hablando? De acuerdo. Yo creo que sí es importante lo que rescatan los compañeros de ver esto, ¿no? En una perspectiva más larga. Aquí hemos pasado en El Salvador de tener una tasa de 130 prisioneros por 100.000 habitantes hace 20 años a más de 600 hoy, el segundo país después de Estados Unidos. Entonces tienes realmente un problema también simplemente de tamaño, o sea, tu población carcelaria es demasiado grande, excepcionalmente grande. Entonces, si es para cuestiones de rehabilitación, reinserción en tiempos no COVID o también para lidiar con una emergencia de sanidad, pues ni un país como donde nací, en Noruega, tendría los recursos suficientes para lidiar con pues, un tamaño de problema así, ¿no? Esto, claro, responde a la insistencia de endurecer penas, de crear nuevos delitos y llevar a gente a la cárcel por, como dice Cata, por razones, o sea, gente que no debería estar presa. Cuando todo esto comenzó en marzo, hice un análisis de los datos de centros penales de acá y efectivamente si ves las personas que están por delitos no violentos, lo que se consideran de baja peligrosidad y los que estaban por salir en los próximos meses, podías dar libertad anticipada o una suspensión temporal de la pena a la mitad de la población penitenciaria y no iba a suponer ningún problema de seguridad pública. Lo que hizo la Dirección General de Centros Penales fue pedirle a la Corte Suprema que estudiara
dar esa suspensión de la pena a los mayores de 60 años con enfermedades crónicas. Y ahí también pues hubo una reacción así mediática de que esto no puede ser, o sea, son criminales, son lo peor de la sociedad. Personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, o sea. Entonces hay unos retos bastante profundos que atender ahí y que también pues se expresan a finales de abril durante esa red de homicidios, donde sí, es cierto que las cárceles aquí han servido para coordinar también campañas de homicidios en el pasado, pero ya sabemos que eso pues fue superado, no cierras esa actividad por poner la gente bajo las condiciones más crueles. Pero es como esa poner en escena seguridad. Estás demostrándole a la gente, es el teatro de la seguridad, así es como la ejercitamos, con esas imágenes, con esos videos, humillando, torturando, como dices. El gobierno sabe perfectamente que eso no les resuelve el problema en la calle, pero es como hacer el pan y circo para el pueblo, ¿no? Porque a mí, digamos, estamos bastante pues, de acuerdo en el hecho de que el sistema está muy mal, ¿no? Yo quisiera hacer un énfasis en cómo, qué implicaría, por ejemplo, sacar a toda la gente que está, por ejemplo, en un proceso sin resolver, o qué implicaría sacar a ciertas edades o a ciertos delitos. En la práctica, ¿qué tan fácil es eso? Porque uno diría, sáquenlos, ¿no? ¿Qué tan fácil es? No solamente en lo práctico, ¿sí? Como en el hecho de sacarlos y liberarlos, llevar eso a la práctica, pero también en lo político, porque finalmente esto es un sistema que se sostiene en gran parte sobre la legitimidad o no que pueda tener. Seguramente habrá reacciones muy parecidas en todo el mundo cuando se diga que va a salir gran parte de la población carcelaria a la calle. Esas dos preguntas me gustaría abordar, Jerónimo. No, yo creo que, digamos, lo que dices desde el punto de vista práctico, hay un problema y en el caso colombiano, digamos, el gobierno puede decretarlo, digamos, como un mecanismo, pero tienes que ir necesariamente hacia un juez de garantías que es definitivamente quien puede levantar. Son los jueces los que toman las decisiones específicamente si una persona permanece o no, sea sindicado o sea condenado. Son quienes tienen la facultad de suspensión de una cierta medida de reclusión y digamos eso implica digamos una articulación con todo el sistema penal, que es vuelvo y digo que es importante. O sea, tendemos a mirar las cosas de manera segmentada. O sea, la cárcel, entonces el problema es que tenemos que construir cárceles y hacerle mejores los cuartos y los baños y copiamos modelos. No, el problema es un problema sistémico, pero entendido como el sistema penal. Es decir, esto tiene que ver con las decisiones de los jueces, que al mismo tiene que ver con las solicitudes de los fiscales, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la forma selectiva como actúa la policía en la calle. Entonces, ahí hay un tema, digamos, profundo que siempre que se va a tomar una medida de estas, te implica una serie de complicaciones que van hacia atrás o que tienen que ver con la burocracia del mismo sistema. El costo político, pues depende también de la actividad delictiva. Yo creo que ahí ha habido una demanda por criminalizar, digamos, por judicializar una serie de personas, o sea, los expendedores de drogas, los pequeños hurtos, etcétera. Es decir, una criminalidad recurrente que en realidad el sistema permite que no esté realmente cumpliendo una condena intramural o, digamos, en el abuso que se hace, digamos, de la medida preventiva, digamos, intramural de carácter preventivo durante el proceso. Pero también porque creo que hay que hacer una visibilización de la deficiencia general que los ciudadanos tienen que entender, porque es que además, vuelvo y digo, aquí hemos hecho muchos debates públicos sobre las cárceles, pero se nos están olvidando, por ejemplo, los centros de reclusión de menores. Y además, cuando hablamos de cárceles, hablamos solo de cárceles de hombres, Catalina, no. En Colombia ni siquiera sabemos cuál es la situación de la cárcel de mujeres o de la de Cartagena, en fin, las mujeres parece que no estuvieran presas, porque claro, como son el 10%, pues tampoco pareciera que a la gente le interesara mucho desde el punto de vista numérico. Y también con lo que pasa con los menores, con quienes tenemos una obligación superior de protección. No sabemos si realmente el COVID está operando en los centros de detención de menores, que además no tienen la misma naturaleza
que los centros penitenciarios y carcelarios que están administrados por un sector público, sino que en esos centros de detención pues hay una cierta tercerización que varía, digamos, de rango. Entonces, yo creo que es más complejo seguir manteniendo esta visión del Estado y de la sociedad que realmente saltar hacia una apertura y aceptar que tenemos que modificar este sistema. Porque así como a los menores no los hemos tenido en cuenta los derechos en estos procesos de cuarentena masiva, como tampoco hemos tenido en cuenta cuando le pedimos a las personas que viven de un sustento diario que se encierren, el sistema carcelario repite y es el reflejo, digamos, de esto. Entonces, creo que es más costoso como sociedad seguir ignorando lo que realmente estamos reflejando que realmente abordarlo con unas medidas, digamos, que podrían mejorar las condiciones específicas de vida de una población que está en este momento. Catalina, yo quisiera insistir en la pregunta sobre lo práctico de ello, porque obviamente hay que reformarlo, pero bueno, pensando digamos, en responder a una crisis del COVID, eso tiene unos retos particulares. Sé que usted ha estudiado el tema de mujeres de manera particular. Sería interesante mirar ese tema desde un enfoque diferencial. Pero también lo práctico en un tema político, que insisto mucho que detrás de todo esto hay cierta legitimidad, cierta no, se basa en una legitimidad de un mecanismo de castigo así para la sociedad, para estar sostenido. Mucha gente en la sociedad considera que eso es lo que mucha gente se merece al cometer cierto delito, ¿no? Creo que es importante tomar en cuenta que las cárceles tampoco son una población inmóvil. Hay muchísima rotación en la población carcelaria, la gente entra y sale todo el tiempo, entran de forma preventiva y luego los liberan porque no pueden sentenciarse o cumplen sus sentencias. Y entonces creo que, a ver, en términos prácticos, es mucho más práctico, por ejemplo, políticas de paren las detenciones. Ya no estén deteniendo gente y entonces, porque sí, políticamente es muy difícil decir vamos a liberar a estas personas, salvo aquellas que por alguna razón tenemos empatía socialmente, ¿no? Las mujeres embarazadas, que cumplen perfectamente con el rol de madre que en América Latina tenemos en este lugar, las personas mayores de edad. Creo que eso es algo que políticamente es muy fácil de manejar. Ahora, en realidad lo que necesitamos es detener la forma en que opera el sistema penal, porque lo que se refleja en el sistema penitenciario es la cola de lo que es el sistema penal. Las detenciones fáciles de jóvenes pobres que se dan normalmente por pequeños hurtos, por delitos contra la salud, delitos de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me parece que es mucho más fácil porque ni siquiera tienes que decir, bueno, vamos a liberar a un chorro de gente. Ahora, otra cosa que sí me parece importante es que los procesos de liberación que sí se den tienen también que ser procesos cuidadosos, porque hoy decimos vamos a liberar a las personas mayores de edad, a los mayores de 70 años los vamos a liberar. Lo que sucedió en otros países, por ejemplo en Japón y en países en Asia, es que liberaron a todas las personas mayores de edad y resulta que llevaban tanto tiempo en las cárceles que ya habían roto vínculos con su familia y entonces terminaron en condición de calle durante una epidemia, ¿no? Entonces sí tiene que ser cuidadoso ese proceso para saber a quién liberas, a quién no, y que el Estado se haga cargo de qué va a pasar con las personas que estás liberando. Si vas a liberar a una señora con sus hijos que están en la cárcel con ella, bueno, ¿dónde van a irse? ¿Hay algún refugio? ¿Dónde van a terminar, no? Y me parece que esto, de nuevo, el Estado es quien se tiene que hacer cargo de esto y normalmente es algo que el Estado simplemente pues les da aquí 100 pesos, los sueltan y a ver cómo se las arregla. No hay un proceso de seguimiento después de la cárcel y me parece que eso es algo que también ahora habría que empujar para que el Estado se haga cargo de eso. Adrián, insisto en la pregunta, en lo práctico del cambio. Bueno, yo creo que especialmente para los menores y también es más fácil, las jueces y los jueces no solo pueden, sino que deben, son garantes de los derechos de las personas que han decidido enviar a prisión. Entonces no pueden decir que sí, por el delito que cometiste ya no vas a estar en la cárcel, pero deben procurar que las condiciones no vulneren sus derechos y sobre todo el derecho a la vida o grave perjuicio a la salud, ¿no? Entonces, si nos toca sacarte, darte medidas sustitutivas por un tiempo para garantizar tu vida,
O sea, de nuevo, no es solo posibilidad, sino que es obligación legal de los jueces de garantizarlo, ¿no? Y por lo menos en El Salvador, para los menores, el sistema es tan sencillo que el día que el juez, también en tiempos normales, quiere cambiar la medida de un menor, lo puede hacer sin más justificación. Esta persona va a estar mejor fuera de un centro de inserción social, como le dicen acá. Pero eso es, claro, una respuesta que el órgano judicial puede hacer y debe hacer en el corto plazo, ¿no? Pero pues, sí, quiero... después viene la parte legislativa, pero sobre todo yo creo que el reto más grande siempre con esto es lo político. O sea, durante los últimos 4 gobiernos en El Salvador he hablado con los tomadores de decisiones en esta materia y todos reconocen que esas detenciones masivas, que el procesamiento de penas, etcétera, ya creo que me he llegado aquí y en gran parte de América Latina y el Caribe a la conclusión que esto no funciona, ¿no? Pero montar esas sociedades de encarcelamiento masivo y detenciones masivas fue mucho más fácil que desmontarlo. Claro, yo quiero cerrar con una pregunta más como a futuro. Una de las cosas que me ha inquietado mucho en estos días es la pérdida de libertades y las posibilidades de ir hacia gobiernos más autoritarios justificados por un miedo de una pandemia, ¿no? Digamos, eso por oposición, digamos, a la evidencia científica de muchas cosas y a la información y cómo estamos renunciando a libertades personales de una forma relativamente fácil. ¿A futuro ustedes creen que estos sistemas se beneficiarán o se pondrán, digamos, más cerrados, más difíciles, más obtusos, con un tema que probablemente dure mucho tiempo? ¿Cómo lo ven? ¿Esto es más como pensar hacia futuro y como pensar esto como una oportunidad de cambio o no? Puede ser todo lo contrario. Jerónimo. Mire, yo, Eduardo, soy más pesimista, como Michel Houellebecq, en el sentido de que todo va a seguir igual, pero un poco peor. O sea, aquí la gente habla del COVID y cómo nos va a transformar, nos transformó. A mí me gusta, digamos, como ese espíritu crítico, cínico y no políticamente correcto de Houellebecq, que dice, mire, realmente esto va a seguir igual, pero un poco peor. Y lo que tenemos es verdad, es decir, los bancos nos van a prestar a mayor tasa y los que sobrevivamos lo haremos con créditos. Entonces eso va a aumentarse. Y el sistema penal va a seguir creciendo. Pero además va a regresar a una cosa que las mujeres conocen muy bien, y es toda la participación médica, la sanitización, digamos, de los sistemas penales. Y usted ya empieza a oírlo del pasaporte sanitario, la restricción. Entonces, y digo las mujeres porque las mujeres fueron encerradas en manicomios durante muchísimos años. Y no es descabellado pensar que todavía hay mujeres que son enviadas a manicomios para ser controladas. Entonces yo lo que creo es que estamos cogiendo el sistema penal clásico que vamos a incentivar, pero le estamos metiendo un elemento al cual todo el mundo le tiene miedo y que permite muy fácilmente controlar a la población, y es la idea de un virus y la idea de un contagio. Y eso va a hacer que las medidas sanitarias tomen fuerza y se junten de alguna manera con los esquemas represivos y seguiremos ahondando en una pérdida de derechos que no es normal, que, digamos que no es extraña, no es exótica. Nosotros, y era un poco lo que también, lo que decía el otro día en el escrito, es nosotros hemos ido renunciando a libertades en virtud de la seguridad, progresivamente. Y en esa senda nos movemos. O entonces, o paramos, y ahí vuelvo a su punto práctico. Lo práctico es parar y decir, tal como están las cosas ahora, no pueden funcionar. Pero es muy difícil resistirse, digamos, a las fuerzas de la historia con las cuales nos estamos moviendo. Catalina, para concluir esta charla que está muy, muy interesante. Yo lo que sí creo que creo que dices bien es este tema de las medidas que hoy se están tomando para hacer frente a la crisis, que deberían de ser medidas temporales, pero en realidad se están haciendo a través de mecanismos permanentes. Entonces, por ejemplo, este tema de las visitas no son, digo, se puede dar a través de acuerdos temporales, pero puede ser que se queden ya de forma permanente. En México tengo 2 ejemplos que no tienen que ver con las cárceles. Uno es, ayer el presidente López Obrador emitió un acuerdo presidencial para permitir la participación de las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública para hacer detenciones, cateos a las personas, aseguramiento de bienes, sin una supervisión civil en todo el país. Y eso se da en medio de la pandemia, supuestamente para hacer frente a medidas de seguridad y de violencia que han surgido a raíz de lo que está, episodios de violencia que han surgido por la epidemia, ¿no? Esa es una. La otra es pidió, y no, el Congreso no lo dio, y entonces lo hizo por decreto, absorber facultades del Congreso para utilizar unilateralmente, cambiar el destino del presupuesto federal, ¿no? Eso pues es algo que por supuesto pone en riesgo toda la idea de frenos y contrapesos del sistema constitucional, en el cual pues a cada poder le toca mecanismos de control de los otros, ¿no? Lo hizo a través de un decreto y lo quería poner en una ley, todavía no lo logran hacer, pero han dicho que lo van a hacer porque tienen mayoría en el Congreso. ¿Cómo vamos a revertir eso después de que termine la epidemia de COVID? Entonces, me parece que sí es muy serio el ver todas estas medidas que supuestamente se están tomando para hacer frente a una crisis que tiene una cualidad extraordinaria, pero que esas medidas se están tomando en herramientas que tienen un carácter permanente. Y yo, nada más para terminar con una idea optimista y no dejarlo todo en el espíritu que nos dejó Jerónimo. Gracias. Creo que desde la sociedad civil sí hoy podemos hacer un empuje para que haya, por ejemplo, un uso más racional de las prisiones. Entonces, pues si hoy estamos dispuestos a liberar a las personas que están en prisión preventiva, si estamos dispuestos a liberar a las personas que están ahí por delitos no violentos, pues esto es algo que deberíamos de hacer ya y tomar como sociedad de forma permanente. Entonces, creo que también desde la sociedad podemos empujar para que algunas de las decisiones que hoy estamos tomando, salud para todos, o sea, el sistema de salud que hoy vemos que solo es accesible para los ricos, oye, esto es algo que desde la sociedad deberíamos decir, no, esto nos lleva a que como sociedad reclamemos salud universal, ¿no? Entonces creo que sí hay cosas que podemos hoy empezar a exigir para que no terminemos, como dice Jerónimo, en las mismas, pero peor. Bueno, Adrián, tiene la última palabra. Vamos a ver si es el optimista o pesimista. Creo que El Salvador, o sea, se encontraba desde ya en una encrucijada muy importante en la posguerra salvadoreña, donde tuvimos el año pasado un presidente, un ejecutivo con un capital político incomparable, un apoyo, un beneficio de la duda muy, muy grande, pero que eso a través de un partido que no existe en la Asamblea. Entonces, en febrero del año pasado, que viene, están las legislativas. Yo creo que hay que entender mucho de las actuaciones del Ejecutivo en este momento, posicionándose, haciendo campaña para ganar una mayoría en febrero, ¿no? Y pues esa ansiedad de tener la capacidad de implementar la visión que el gobierno tiene, le ha hecho en estos últimos meses pues tomar varias decisiones peligrosas, comenzando el 9 de febrero con el ingreso de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa, amenazando golpe de Estado. Luego en abril el presidente dijo que desacataba las resoluciones de la Sala del Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a las medidas que han tomado bajo la emergencia. Entonces es como en medio de todo, una competencia de poderes del Estado, que todavía está irresuelto, pero está bajo esto, pues el hecho de que hemos estado ya bajo una cuarentena que para el continente, no sé si alguien lo tiene tan severo, y en algún momento el apoyo popular a esas medidas se agota, porque la gente ya, o sea, tiene 2 meses de no salir a vender al mercado, ¿no? Entonces está como, yo creo que es muy cierto que crisis es oportunidad, y aquí hay una oportunidad para plantearse cosas aventadas de, hey, hay que pensar diferente para policía, hay que pensar diferente para prisiones, pero tiene ese telón de fondo político, ¿no? que lo vuelve todo muy incierto, pero creo que el gobierno tiene una grandísima oportunidad. El Poder Judicial tiene cosas que aportar ahorita, igual el Legislativo. Pero está difícil ver ahorita la jugada política que hace aprovechar esas oportunidades que nos presta el momento.
Pues a los tres les doy las gracias. Esto es una charla que podría durar toda la cuarentena, pero pues que creo que por ahora funciona bien así. A la FIP, muchas gracias por el apoyo y a Jerónimo por ayudarme a conseguir unos invitados, por supuesto a los invitados que están desde afuera para ampliar un poco la mirada. Nos vemos la otra semana.